Vamos a poner a grabar. Bien, muchachos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Eh, bueno, ultimando ya detalles para comenzar lo que es el proceso de los proyectos. Sé que ya muchos comenzaron con sus proyectos y bueno, la idea es esa. La idea es que pues podamos presentar unos proyectos pues a nivel, a tope, ¿ok? Esa es la intención de los proyectos finales y que vamos a hacerle nosotros los tutores, pues este mes tenemos la tarea de hacer un proceso de hacerle seguimiento a todo ese mismo proceso que llevan ustedes. Entonces, pues, la intención es esa, muchachos. Eh, bien, vamos a tocar un tema. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Foley y de quién fue el procreador del Foley, exactamente, Jack Foley. Vamos a hablar un poco de la historia del señor Foley y, lógicamente, vamos a entender en qué consiste la creación de Foley, ya que ustedes están en un proceso de, precisamente, de creación de sonidos. Entonces es importante que tengan una alternativa si en caso tal no encuentran ustedes eh, esos efectos sonoros que necesitan para realizar sus producciones de audio. Bien, ¿cuántos estamos aquí? Habemos 8 participantes. Sí, 8 participantes. Aquí están Joshua, Nilton Porras, Carlos Morales, Carlos Vázquez, Adrián, Daniel, Juan Escorcia, Yurisa. Una pregunta, muchachos. Eh, ¿Son todos los que, o sea, son todos los compañeros que actualmente están o faltan muchos más? ¿Cuántos grupos hay? ¿De cuántos grupos salieron? Profe, aquí hace falta Joseph. ¿Quién Hay más uno hay? que se llama Joseph, no. Ajá. Pero Y ¿quién creo más? que somos 4 grupos. Joshua. Bueno, pero ¿cuántos grupos salieron? Es la pregunta. ¿Cuántos grupos al final salieron? Profe, digo yo que son 4. ¿4 grupos de cuántos? Profe, en el que estoy participando somos 4. Britner. Ajá. Me... Britner. Ok. Profe, O sea, tienen 4 en su grupo, don Mariano. Es correcto. Los demás están también de a 4. Doña Yulisa, usted tiene grupo de 4 también. Profesor. Ok. Dice Joshua que está solo con Liam. Ok. O sea, hay grupos de 2, entonces. Hay un binomio ahí por allí. ¿Quién más? Los Carlos. Aquí falta Jaime Marimón. Falta, bueno, ya Don Britner llegó. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta por ahí? Que necesito saber cuántos grupos hay, porque lógicamente tengo que pues, hacerles un seguimiento con el profesor Edvar, que sé que es el que está a la cabeza del proyecto o de los proyectos a recibir. Entonces necesitamos saber
Bueno, ya él sabe cuántos grupos hay, pero yo no sé en realidad cuántos grupos hay. Él me ha estado mandando unas cosas para consultarme y lógicamente pues hace una retroalimentación con ustedes. Bueno, vamos ahora que terminemos el tema, hablamos un poquito más del proceso de los talleres y de los proyectos a entregar. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de Jack Foley. Si no me escuchan, muchachos, por favor, déjenme saber si se me entrecorta o no me escuchan bien, ¿ok? Bien. Jack Donovan Foley nació en el año de 1891 y falleció hacia 1697. Pues esto debe estar como al revés. Nació en el 1600 y falleció en el 1800. Pionero de la creación de muchos de los efectos de sonidos utilizados en el cine, así como de las técnicas para la realización de los mismos. Es considerado el padre de los efectos en sala, hasta el punto que actualmente se denominan efectos Foley. Uno de los libros que describe gran parte del arte del Foley es el Foley Grail del 2009, utilizado en lugar de utilizar sonidos genéricos, librerías pregrabadas. Este arte, que implica la realización artística de sonidos personalizados y sincronizados en tiempo real con la imagen, busca otorgar un toque más realista. Y ya vamos a discutir un poquito. La primera película que se le añadieron efectos de sala fue El fantasma de la ópera del año 1925. Otras de las películas en las que intervino el señor Foley fueron Melody of Love de 1928, Snowboyard en el 29, That Io River o Espartaco u Operación Petticoat. Jack Foley obtuvo varios premios, destacando el premio al editor de sonido Golden Reel Award, el cual, lógicamente, se sometió por votación y, lógicamente, por unanimidad, el señor Jack Foley ganó en ese momento. Inclusive, se sabe de que Jack Foley, hacia los últimos días de su vida, tuvo un galardón exclusivo porque lógicamente él se dedicó toda su vida a realizar, bueno, anteriormente, lógicamente él no era productor de Foley. Y bueno, lógicamente, la parte de su vida personal antes de llegar a ser productor de Foley es totalmente diferente. Bien, se dice que hoy en día parte de los efectos que se utilizan provienen de librerías, por decirlo así, comerciales, que incluyen archivos de sonido ordenados por tipo, características, matices, y permiten al técnico crear efectos superponiendo varios archivos hasta alcanzar un realismo óptimo en sincronía con la imagen. Lógicamente, anteriormente se hacían los sonidos o los folies a través de una secuencia, una escena secuenciada, lógicamente para darle ese mismo ritmo y no hacer cortes en los entretiempos de las acciones de las escenas. Permítame un momento, jóvenes. Entonces, anteriormente se realizaba ese proceso
Aquí tengo un video, luego se los voy a mostrar para que ustedes observen cómo era el proceso que se realizaba. Y era prácticamente una toma única. Era toma única donde, lógicamente, los actores Foley, o sea, los muchachos que estaban allí realizando el proceso de grabación, no podían equivocarse, no había margen de equivocación. Tenía que ser todo lo más estandarizado posible o lo más real posible a lo que estaba sucediendo en la pantalla que ellos, lógicamente, veían y reproducían la acción sonora. Ojo, el Foley no tiene que ver con, lógicamente, efectos creados o efectos que ya fueron creados o que están en bibliotecas. No. El efecto Foley te implica hacer una creación de esos efectos desde cero. O sea, vas a recrear desde cero toda esa escena o esa acción de punto A al punto B. Eso implica que lógicamente debes tener unos elementos los cuales tienes que hacerte, lógicamente, hacerte a varios elementos para poder enmarcar un momento que pueda ser creíble ante los ojos del espectador y los oídos, más que todo. Entonces, por ejemplo, la creación de pasos, la creación de sonidos, pequeños colchones, que yo los llamo colchones de sonido, y esos colchones de sonido implican que si yo estoy en una habitación y tengo un aire acondicionado prendido, yo en una película debo hacer énfasis de que allí hay un aire acondicionado y tengo que meter dentro de ese colchón, de todo ese contexto de sonido, tengo que meter el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque hace parte del conjunto sonoro y que lógicamente usted debe introducirlo. Porque muchas veces esos pequeños detalles, esos pequeños decoros, ya sea musical, decoro sonoro, que le dan cuerpo a ese sonido en la escena, son esos detalles. Y muchas veces omitimos esos detalles a la hora de realizar, por ejemplo, en los doblajes, realizar ese tipo de colchones que realzan un poco más el sentido de la escena. En realidad hay muchas capas de sonido cuando se hace un efecto Foley. Hay muchísimas capas de sonido y muchas que pasan por alto, muchas veces pasan por alto y no nos damos cuenta. Entonces, es tener claro el concepto de Foley a un efecto sonoro ya establecido en una biblioteca virtual existente. No es lo mismo, no es lo mismo. Y tú te das cuenta a la hora de aplicarlo. El efecto que viene de biblioteca no te da el margen que te da el efecto creado por ti. Si tú lo creas o si tú consideras que ese efecto es mejor crearlo que bajarlo de una biblioteca, yo personalmente lo haría. Primero, ¿por qué? Recuerda que cuando tú creas el efecto o el Foley, tienes el tiempo para realizarlo por completo. O sea, una serie de pasos no es lo mismo que bajarte un paso y empezar a duplicarlo y empezar a duplicarlo porque se va a escuchar muy monótono. En cambio, unos pasos creados por ti sí va a ser diferente porque el sonido o la intensidad con que tú pises no va a ser igual o no va a ser la misma. Entonces va a haber una graduación sonora en esos pasos
tanto en intensidad como en duración. A eso me refiero. Entonces, crear los pasos tú mismo te da mucha mayor credibilidad a la hora de tú montar un efecto sonoro de unos pasos o de una persona que va caminando sobre unas piedras. Es mucho mejor, lógicamente. Si no tienes los recursos para o el tiempo para crear ese sonido, te toca duplicarlo y se escucha muy montado, ¿verdad? Se escucha muy plano. Y la idea no es que se escuche plano, la idea es que se escuche lo más real posible. Esa es la esencia del Foley. Entonces, el profesor Edvard me mostró unos trabajos de un grupo, no recuerdo de qué grupo es de la película, un tramo de la película Pulp Fiction, donde están, bueno, donde hay una serie de elementos detrás de esa conversación que se tiene. Y yo le decía al profesor Edvard que es muy importante que resalten esos colchones de efectos sonoros, porque detrás de esos colchones hay acciones. Y detrás de una acción, lógicamente, yo como espectador, oyente, televidente, espero sea recíproco. Si tú estás cogiendo, por decirlo así, un martillo y le estás pegando a la pared, pero yo no escucho el martilleo hacia la pared, no va a tener ningún sentido. Y regresé, volví, no sé qué pasó, se me fue el internet. ¿Me escuchan? ¿Están allí? Jóvenes. Sí, te escuchamos, pero profesor. entrecortado. Ok. Sí, sí, profe. Claro. Me fui, no sé qué pasó acá, se me fue la pantalla y no sé qué pasó. Bien, les decía que lo mejor es crear sus propios folies, porque le da mucha más credibilidad a lo que tú estás proyectando. Así no sea una escena donde pues tú estás tomando un referente de cualquier escena. La idea es hacerlo más creíble todavía. No es solamente los diálogos, muchachos. Muchas veces nos equivocamos y creemos que el mejor doblaje está. Bueno, tengo problemas con internet acá, chicos. Vamos a ver si no me conecto desde el teléfono. Si me vuelve a caer, conectaré del teléfono. Bien, les decía que la intencionalidad de los Foleys está en recrear exactamente esa escena. ¿Y cómo la recreamos? Pues haciendo el paso a paso de cómo se escucha originalmente y cómo nosotros podemos, no solamente con la intencionalidad actoral de mi voz frente al micrófono, qué tan creíble puede ser. Entonces, ojo con eso. No es actuar de pronto por actuar frente al micrófono, sino buscar ese actor que está ahí en cada uno de nosotros dormido y darle con tu voz, darle esa proyección que se tiene que dar. Entonces, en ese aspecto, necesito que todos se concentren. Si es de, ojo, no es de imitar a la voz que tienes enfrente, es de lograr que a través de tu voz o a través de tu interpretación, tú puedas entender que estás en ese papel y que estás doblando de una mejor forma al actor. Entonces, como les dije, muchachos, todo dentro de un proceso de doblaje también está el no solamente en la voz, porque es que yo puedo tener buena voz, pero la voz mía
solamente sirve para hacer comerciales de radio y televisión. Pero a la hora de yo interpretar un papel, de meterme en la camisa del actor que está allí, de mirarlo detenidamente, cómo está hablando, de una manera, si ya sea efusiva, ya sea triste, ya sea emotiva, yo poder transmitir eso a través de mi voz. Eso es lo que se quiere a través de los proyectos. Y eso es lo que queremos nosotros. Y que entiendan que, lógicamente, hay unos elementos como los efectos de sonido, los cuales hay que saber manejar, hay que saber llevar, hay que saber proyectar y no sobresaturar. ¿Ok? Está bien que yo, dentro de un proceso, escuché que hay, supongamos que hay un diálogo y hay una bulla y hay una discusión y bueno, está el perro que ladró por allá una, dos veces, pero no puedo sobresaturar esa escena eh, con, con, con sonidos que en la vida real no se pueden presentar. O sea, yo no puedo sobresaturar la escena, ni tanto con efectos Foley, ni tanto con música, ni tanto con sonorización. Entonces, muchas veces nos equivocamos y creemos que doblar es solamente que se escuche bien la voz, que se escuche limpio, que no se escuche nada alrededor, cuando es totalmente lo contrario. Debes recrear esa escena tal cual como está. Si hay elementos, escucha qué elementos puedes encontrar tú en el audio original que puedas reemplazar en tu proyecto y en el momento de colocar folies. ¿Ok? Eso es importante. Bien, vamos a ver un video. Les voy a colocar un video, muchachos, interesante. Denme un momento. Ok, voy a colocarles. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Estoy en YouTube. Si me ven, por favor, reconfírmenme. Sí se ve. Trackstar. Trackstar, ok, muy bien. Vamos a Sí, darle claro. para que ustedes lo vean. Foley is the process of creating sound effects live in the studio along to a pre-recorded piece of video. Foley artist uses a variety of props to create or replace sounds that could not properly be captured on set. Here, we see two Hollywood Foley artists bringing an action sequence to life. Si están escuchando el Foley, muchachos, ¿se escucha? Sí, sí, claro, profe. Listo.
saying? Bien, ese es un ejemplo claro de que no había que haber equivocaciones y si las había, tenían que solucionarlas y solventarlas allí mismo. Esto es lo que hace creíble una escena cuando tú mismo creas tus propios sonidos. Entonces, en esto consistía la técnica de Jack Foley y era recrear a través de esta técnica los sonidos que no se podían capturar en escena, allí en el mismo escenario, porque anteriormente el sonido era, pues lógicamente, la captura era un poco más complicada. Recuerden que el cine duró cierto tiempo hasta la hora que llegara el sonido a ser parte también de y complementar, lógicamente, complementar lo que era el cine en la época. Entonces, esto es lo que por lo general se hace. Ya las técnicas de Foley han avanzado muchísimo. Lógicamente hay eh, muchas empresas que crean sonidos, porque lógicamente ya el tema de los videojuegos ya se superó, ya en los videojuegos están a un nivel donde el audio se necesita complementarse el audio lógicamente, con las acciones que se están ejecutando en el juego. Y más que todo, el Foley se utiliza para eso, para el juego. No se descarta que en el cine se hace Foley, todavía se hace Foley y se hace muy bien. Eh, déjenme y les muestro un poco de la parte del Foley que hacen la gente de Gary, este señor hace un Foley hizo muchos Foley eh, para muchas películas, para muchísimas películas. Hizo para Superman, hace para juegos, es una empresa exclusiva, miren, los pasos. These tubes are going to freeze. That's how I got it. There's no sound there. I had to come up with the sound of all the water and freezing. The mixer's going to pitch me down and make this liquid sound thicker. I also use my voice a lot. I'm just going to carve with my voice. Here, we're going to play back. Here's water, crackling, and then my voice. I hide my voice underneath these sounds, and I layer different things with my voice that are altered by my mixer. Right? Este es de Robin Hood. Miren que hasta a veces exagera algunos movimientos para poder crear el sonido. Cool. Okay. Caballo.
Okay. You keep rolling a full playback with this is horse, bridle, and Hecker Horse North. Lógicamente, acompañado de una musicalización, va el refuerzo del... Django. You have to figure out sound, and then the whole part of what I do is watch the actor and the movements of the actor, and so I have to mimic and duplicate what the actor is doing. I've got probably 50 pairs of shoes depending on the character. Even Jamie Foxx's breathing is recreated. Videojuegos. We're topping the swish with the metal jig. Bien, esas son las empresas que últimamente realizan el Foley en la actualidad. Gary Hecker es uno de los mejores artistas Foley que existe. Ha hecho no sé cuántas películas en realidad, no tengo la cuenta. Sé que hizo varias. Spider-Man, Superman, en fin, infinidades de videojuegos. Pero fíjense que es la intención, cada vez que él hacía un sonido, trataba de darle la intencionalidad real, lo más real posible. Inclusive a veces hacían movimientos donde exageraba el bajarse, el tirarse, el caerse, el golpear, el sonar. Entonces, todo eso hace parte de el Foley y que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de la creación si es que vamos a utilizar Foley propio. Sería espectacular que ustedes pudieran crear su propio Foley para no estar pues dependiendo de bibliotecas y dependiendo lógicamente hasta cierto punto o hasta cierto tiempo más que todo, porque recuerden que usted en una biblioteca usted no va a encontrar en una serie de pasos, puedes encontrar 1, 2, 3, no vas a encontrar 10, 12 pasos los cuales tú necesitas a la hora de que el personaje vaya a trasladarse. Entonces es importante, muchachos, que a la hora de recrear o de hacer un doblaje, tengamos en cuenta el Foley. El Foley es uno de los elementos que nos da cuerpo a ese doblaje, a la hora de, lógicamente, utilizarlo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Me queda 1 minuto 46 y la otra reunión de entrada hablamos del tema de los proyectos. Hasta ahora, ¿preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Todo bien? No, profe. Sí. Ok, bien. Listo. Entonces, ya nos queda 1 minuto 24. Ahora que salgamos, volvemos a entrar y hablamos de cómo va a ser el proceso con ustedes
y el seguimiento que les voy a hacer con el profesor Edvar para los proyectos finales. Los proyectos finales. Entonces, vamos a esperar, lógicamente, que se acabe el tiempo y entramos al mismo link, muchachos. Vamos a ver si les coloco otro artista Foley para que vean un minutico que queda. People are often puzzled that this isn't all done by computer. In order to get the right feel of a character, you need to really know how they're feeling. Everything that I create on the stage is organic, using props and recorded precisely for that film. Artista Foley Foley se is llama. the art of putting sound effects to picture after a film has already been shot. See that big gust of wind on the right, so I got to focus on that and get that perfectly, each little flutter happening right there. Now it's cut to a huge close-up. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue, so we go back and